Vamos a tener en el día de hoy la sesión del Seminario de Derecho Administrativo mensual correspondiente al mes de mayo, con una personalidad destacada del mundo de la judicatura en España, como es la presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, doña María Dolores Rivera, a quien le agradecemos en nombre de todos, ¿verdad?, su tiempo, su generosidad, por, a pesar de las ocupaciones que tiene, incrementadas en estos días por razones de todos conocidas en España, pues ha querido estar con nosotros e ilustrarnos sobre algunas cuestiones relativas a la jurisdicción contencioso administrativa en España en tiempos de pandemia. Saludo también a todos los doctorandos del programa de Derecho Administrativo Iberoamericano, que veo que están con nosotros, a todos los alumnos de cuarto curso, de tercer curso, de Ferrol también, de Derecho y de Derecho Administrativo. Nos da mucho gusto que puedan participar de este seminario, los profesores del área que están presentes, Marta García, que la he visto antes, Jennifer, y no sé si hay algún otro más también, no lo veo aquí ahora, pero los saludamos en cuanto asome su cabeza. Profesores de América destacados, como Ismael Mata, que lo acabamos de ver en este momento, de México, el magistrado Luis Humberto Delgadillo, le saludo a la distancia, señor magistrado, y de Chile a Ramón Huidobro. Como les decía, estamos atravesando en todo el mundo por una pandemia que nos desafía desde muchos puntos de vista, desde todos los órdenes de las ciencias sociales y, por supuesto, al derecho, y al derecho administrativo en particular. Y nosotros, que nos dedicamos a estudiar un ordenamiento, como decía el recientemente fallecido González Navarro, un ordenamiento que regula el poder público para la libertad solidaria de las personas. Estamos viendo cómo en este tiempo muchas de nuestras categorías están siendo puestas no en cuestión, pero bueno, estamos estudiándolas, viéndolas, a ver cómo actúan en este marco tan peculiar de la emergencia, la potestad sancionadora, la contratación administrativa, el procedimiento administrativo, la potestad normativa, en fin, todas y cada una de las potestades administrativas en acción. Estamos viendo cómo están operando en un contexto en el que, como juristas que somos, tenemos que reclamar que el Estado de Derecho brille por su presencia y que se pueda realmente controlar, desde la perspectiva jurisdiccional, todas las manifestaciones del poder público, sean actos, normas, actos expresos, tácitos, presuntos, operaciones materiales, vías de hecho, todo el conjunto de la actividad de las administraciones públicas, que por el artículo 106 de la Constitución es susceptible de control, pues lo tienen residenciado en los tribunales especializados en España de lo contencioso administrativo. Entonces, para hablarnos de la jurisdicción en estos tiempos tan particulares, creo que no hemos podido elegir mejor. Tenemos el lujo de que esté con nosotros María Dolores Rivera, que ahora es la presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que es una persona que conoce muy bien esta materia, que es una persona que lleva años en el ejercicio de la magistratura, que es una persona que en su desempeño contencioso administrativo ha estudiado todas y cada una de las partes que componen nuestra asignatura en lo que se refiere al control jurisdiccional, y que además ha sido profesora asociada durante, creo que 9 años, en la hermana y querida Facultad de Derecho de Compostela, donde algunos hemos estudiado y nos hemos doctorado incluso. Yo tuve el honor de ser alumno de Meilán Gil, el profesor Meilán Gil, y de doctorarme en la Universidad de Santiago, y una universidad a la que quiero mucho y me siento muy unido y muy hermanado. Y por lo tanto, para no ocupar más el uso de la palabra y escuchar a la protagonista real del día de hoy, María Dolores Rivera, cuando quieras, tienes la palabra. Nosotros solemos tener una ponencia, no sé, el tiempo que tú estimes menester, media hora, 20 minutos, y luego abrimos un turno de comentarios y de intervenciones, y en fin, encantados de escucharte, cuando quieras.
Bueno, pues muchísimas gracias. Estoy encantadísima de verdad de estar aquí con todos y entre todos ustedes, aunque sea de esta manera virtual. Mi agradecimiento especial al profesor señor Rodríguez Arana, que es el que me ha dado la oportunidad de compartir, bueno, no solo de compartir, ¿verdad?, esta experiencia que yo tengo en la jurisdicción contenciosa administrativa. Espero estar a la altura de los elogios del profesor, ¿no? Sino que también es la oportunidad que tengo yo de aprender de todo lo que ustedes puedan aportar también en este acto al final de la fase de coloquio. Bueno, no sé si 20 minutos serán suficientes para poder decirles todo lo que tengo pensado decirles, ¿no? Porque, bueno, me gustaría contarles muchas cosas, ¿no? Yo tengo varias diapositivas preparadas para que puedan tener, bueno, mi ponencia tenga un hilo conductor y que les resulte un poquito más ameno, ¿no?, seguirla. Y bueno, repito, 20 minutos quizás y que me queden un poquito justos, pero si a partir de los 20-25 veo que me faltan muchas diapositivas, bueno, pues avanzo y luego pues dejamos para el coloquio todo lo que pueda quedar pendiente. Voy entonces a tratar de compartir la ponencia, a ver si ahora lo consigo. Antes en las pruebas lo he conseguido. A ver, vamos a ver. Perfecto. Vamos a ver, sí, pero voy a abrir. A ver si me permite. Sí, correcto, sí, se ve. Primera ¿Sí? parte, segunda parte, tercera parte y cuarta parte se ve. Ah, y no se ve entonces, ¿y por qué tengo yo la primera? A ver, eso es lo que ven ahora ustedes, ¿no? Partes de la intervención. Sí, vemos la primera parte desde el 14 de marzo, segunda parte desde el 21 de Y no julio. ven entonces, mire, ¿y no ven entonces la primera de presentación? No. Ven esta. ¿Y esta? ¿Cambió? No, ¿O se no. no cambió? Está justo como el esquema que tienes para la charla. Sí, Dolores, estás compartiendo el escritorio, me parece. Entonces, ¿tienes abierta la presentación previamente? Sí, a ver, hay que volver a la hacer. tenía. Lo que pasa es que tenía dos. Bien. Porque, a ver si es esta la correcta. A ver. Supongo que será una presentación PowerPoint, me imagino, ¿no? Sí. Y esta no. La primera, claro, la primera no. Pues si antes lo hicimos bien. Bueno, pero no importa, estas cosas siempre nos pasan. Son cosas que Antes pasan. lo hicimos bien, perfectamente. No hay ningún problema. A ver, intentaré de nuevo, ¿vale? A ver. Eso es. Pero no me deja. A ver si soy capaz. Es que tampoco sabría avanzar. Bueno, tienes que dejar de compartir en la flecha, que tendrás un aspa para que vuelva a aparecer la flecha mirando hacia arriba. Vamos a ver. Al lado de la tecla de salir debe... Pues voy a ver si está. A ver si está. Este es el esquema, a ver. Sí, este es el esquema, pero tengo la presentación completa. Lo que pasa es que no me la dejaba descargar del Mac a este. A ver ahora. A ver si ahora. No me la deja descargar. Sí. ¿Va? Ahora no, tampoco. No, seguimos en el esquema. El esquema general. El esquema. Intenta tenerla abierta antes de compartir. Sí. A ver. Ese es el escritorio y ahora va a ver si abre. Pero estamos en lo mismo. Me manda a descargar el archivo y el archivo no me lo deja descargar. Y si no, ya veréis. ¿Lo estás intentando descargar? En el propio ordenador. Pero si antes lo hicimos perfectamente. Lo tienes abierto. Perdona, ¿y no podrá primero abrir la presentación y después abrir la página de compartir? Mi problema era que tenía dos formatos. Vamos a ver, este debe de ser el formato
PPS, no nos vale. Entonces digo que no, la de PPS no nos vale. Entonces, espera, vamos a ver. Espera, vamos a ver. Voy un momento a salir. Vamos a ver. A no dejar de compartir. Dejé de compartir, ¿no? Sí, dejaste de compartir. Voy entonces a un segundito. A ver si soy capaz de abrir en el correo la que nos PPS, que es la que nos está dando problemas. Pues lo siento porque iba todo. No hay problema. Nos pasa a nosotros, a nosotras y a nosotros profesores también cuando estamos haciendo esto en clase habitual. Yo soy absolutamente incapaz para estas cosas. Esto es de todos los días, así me que solidarizo. Tranquila. ¿Eh? Estamos curados de los nervios todos. Bueno, yo creo que ahora ya está, ¿eh? Creo que sí. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a ver, yo creo que sí, ¿eh? Como se suele decir, esto son cosas del directo. Claro que sí. Bueno, pues estos son unos directos muy simpáticos y que son como estar en casa. Porque ahora yo creo que sí, ¿verdad? Ahora. ¿Sí? Perfecto. Y ahora, ahí está. ¿Y se ve la pantalla? ¿A ustedes se les ve la pantalla completa o...? Hace un momento, sí, vimos un cuadrito en color. Ahí están. Esta es la presentación. Vale. Perfecto. Muy bien. Muy bien, pues vale. Muy y bien, ahora... Ahora se ven las partes de la intervención, ¿verdad? Ahora se ve. Diapositiva. Correcto. Y María Dolores, te sugiero que le des a presentar abajo en la pestañita de debajo para que lo veamos más grande. Aquí debajo de la presentación tienes bueno, una pestañita que pone ver presentación. Justo por ahí donde tienes la flecha del ratón, un poquitín más abajo. Por ahí uno de estos comandos debería de permitirte verla completa. Si no, da igual porque la leemos perfectamente. Vale. Pero estamos viendo las diapositivas también a la izquierda. Y si quieres que la veamos a pantalla completa, lo puedes poner a presentar. Pues aún lo hice peor. Hay Marta que todavía lo hice peor. No pasa nada, ahora estamos viendo los textos, los comentarios, pero no pasa nada. Es al lado de la barra de aumentar. Es el primer icono al lado de la barra de aumentar. Abajo. Está abajo. Yo estoy acostumbrada a trabajar con el Mac. Este es el portátil del trabajo y no estoy tan acostumbrada porque luego en el tribunal lo que hago es lo conecto a la base y ya con mi ratón y con el... Ya me manejo de otra manera, pero así no me manejo para nada. Pero mira, yo creo que si le das a lo mejor a vista, arriba en vista debe venir presentación con diapositivas. Yo prueba a ver, porque es verdad que es aquí arriba de todo, donde pone vista. Ahora debería de aparecer en algún lado. Explicador no, de diapositiva. Vista de presentación. Normal. Bueno, esa es la anterior inicial. Esa es la anterior. Y la cuestión es abrirla, claro. Que yo lo tengo muy fácil. Yo creo que será en esta de aquí abajo. Ay, no es esa. Sí, esa es. Sí, es esa. Yo creo que es esa. A ver, prueba. Esta. Sí. Esta. Aquí está, sí. Vale. Ahora sí, perfecto. Bueno, por fin. Bueno, lo siento, de verdad. Nada. Así aprendemos todos de las nuevas tecnologías. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues nada, les decía que estoy encantadísima de estar aquí con todos ustedes y que de lo que yo les voy a hablar es de la jurisdicción contencioso administrativa española en época de pandemia. Y verán que detrás de este título se esconde pues, una gran variedad de materia muy de actualidad, ¿no? Y ya no digamos en estos días en donde, con motivo del cese del estado de alarma, en la vía judicial se nos están planteando muchísimos problemas para poder, problemas interpretativos a la hora de dilucidar cuáles son las competencias de las comunidades autónomas tras el cese del estado de alarma para adoptar medidas restrictivas, medidas de prevención restrictivas de derechos fundamentales.
Mi intervención la voy a dividir en 4 partes, como pueden ver en esta diapositiva, que se corresponden con 4 periodos temporales diferentes. Pero todos ellos abarcan esta situación de pandemia. La primera parte se corresponde con lo que sería, con el periodo durante el cual se prolongó el primer estado de alarma, que es desde el día 14 de marzo del año 2020 hasta el 21 de junio del año 2020. La segunda parte se corresponde con este periodo que nosotros conocimos y llamamos como de nueva normalidad, es decir, cese del primer estado de alarma hasta el comienzo del segundo, de la declaración del segundo estado de alarma el día 25 de octubre. La tercera parte se corresponde con el periodo durante el cual se prolongó la segunda declaración, la declaración del segundo estado de alarma. Y por último, la cuarta parte es desde el antes de ayer en que cesó el estado de alarma, y ahí, pues un poco ver cuál es la situación que se nos presenta en la actualidad, en estos momentos, y cuál es el futuro que vemos, ¿no? Con este esquema yo lo que pretendo es que, darles a conocer cuál ha sido la respuesta de la jurisdicción contencioso administrativa ante los conflictos que se han ido presentando en cada uno de estos periodos, cómo hemos ido avanzando de periodo en periodo, qué modificaciones normativas han tenido lugar en cada uno de ellos, cuál es la situación actual, cómo hemos llegado a ella y cuál es el futuro que se nos presenta. Si comenzamos con la primera parte, tenemos que decir algo que es incluso anterior a la declaración del estado de alarma. El estado de alarma se declara el día 14 de marzo, pero claro, hasta el 14 de marzo ya estábamos en una situación de pandemia internacional, porque así ya lo había declarado la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del año 2020. Entonces, ¿qué pasa desde ese día? Pero ya no desde ese día, sino incluso en días anteriores en donde estábamos en una situación de emergencia sanitaria, no de pandemia. Antes dije estado de alarma, era pandemia internacional, no de pandemia internacional, pero sí una situación de emergencia sanitaria. En una situación de emergencia sanitaria que, como ustedes ya sabrán, aunque sea a través de los medios de comunicación, las comunidades autónomas ya empiezan a adoptar medidas preventivas para hacer frente a esa situación de crisis sanitaria. Todavía no declarada de pandemia internacional, pero sí de emergencia sanitaria. Y aquí ya empieza la actividad judicial vinculada a la situación de pandemia. ¿Por qué? Pues porque estas medidas se llevaron a rectificación judicial. Voy a hacer un paréntesis en consideración a las personas que están asistiendo que pertenecen a otros países, para recordarles que aquí, como vamos a hablar durante toda mi intervención de las competencias de las comunidades autónomas, pues recordarles que España se divide territorialmente en comunidades autónomas y en donde hay un reparto de competencias entre el Estado central y las comunidades autónomas. Un reparto de competencias en donde el Estado asume en exclusiva determinadas competencias en determinadas materias, como pueden ser las relaciones internacionales, la nacionalidad, defensa, fuerzas armadas, extranjería, etcétera, etcétera, y en realidad, todas aquellas que incluso supone o que precisen de una regulación de las condiciones básicas, ¿no?, que garanticen la igualdad de todos los españoles en todo el territorio nacional, independientemente de la comunidad autónoma a la que pertenezca. Pero luego hay otra serie de materias en donde nuestra Constitución permite que sean las comunidades autónomas quienes las asuman como propias, incluso que ejercen el poder legislativo respecto de ellas. Y algunas de estas materias han sido muy afectadas por esta crisis sanitaria. Tenemos la materia de sanidad, empezando por la materia de higiene, la materia de estancia social, la materia de ferias interiores, la materia de educación. Todas estas materias, la mayor parte, prácticamente todas las comunidades autónomas han asumido competencia en ellas y han sido, como digo, materias muy afectadas por la crisis económica. Entonces, en esta fase, en este escenario previo al estado de alarma, se generalizó la práctica por parte de las comunidades autónomas en el ejercicio de esas potestades y de esas competencias que tienen atribuidas en sus respectivos estatutos de autonomía, de adoptar estas medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria. Y estas primeras medidas consistieron principalmente en el cierre de restaurantes, cafeterías, bares, suspensión de actividades varias, como la de comercio, espectáculos públicos, limitación de aforos, etcétera, etcétera. Y vemos que el denominador común de todas ellas es
precisamente el de evitar la aglomeración de personas y posibles contagios. Pero no solamente se adoptaron estas medidas que, digamos, no suponen una limitación de derechos fundamentales, sino que incluso recordarán que también hubo cierres perimetrales. Acuérdense, por ejemplo, de Haro, acuérdense también del confinamiento de personas que estaban alojadas en un hotel en Canarias. Sí que ya había medidas restrictivas de derechos fundamentales. Con lo cual, esta práctica por parte de las comunidades autónomas dio lugar a que tuviesen que pedir la ratificación judicial. ¿Y por qué tienen que pedir la ratificación judicial de las medidas? Porque lo obliga la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. En el artículo, por aquel entonces que sigue existiendo, artículo 8.6, que es el que atribuía y atribuye a los juzgados, no salas, a los juzgados de lo contencioso administrativo, la autorización o ratificación judicial de las medidas de las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación y restricción de la libertad o de otro derecho fundamental. Este precepto, como luego veremos, ha sido objeto de modificación porque en aquel momento la competencia de ratificación, de autorización y ratificación de este tipo de medidas correspondía exclusivamente a los juzgados de lo contencioso administrativo. Fue en el mes de septiembre, como también luego veremos a medida que vayamos avanzando, de periodo en periodo, pero ya puedo adelantar que en el mes de septiembre hay una modificación, se produce una modificación y se traslada parte de la competencia a las salas. ¿Qué competencia? Bueno, pues aquellas medidas que no tenían un carácter individual, sino que fuesen adoptadas con un carácter general en virtud de órdenes generales. Y aquí ya empiezan los primeros conflictos y las primeras discrepancias entre los órganos judiciales. La mayor parte de los juzgados de lo contencioso no tenían ninguna, bueno, pues no veían ningún óbice para la ratificación, que en autorización normalmente se pide por la vía de la ratificación de este tipo de medidas. Pero sí que hubo algún órgano unipersonal como el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza, que en el auto de 16 de marzo del año 2020 desestima la solicitud, no inadmite, pero desestima la solicitud en base a que, a su juicio, la juez entendió que no era necesario la adopción de medidas que se recogen, la ratificación, perdón, de medidas que se recogen en un instrumento normativo. Esto ya es una premonición de lo que otros jueces han llegado a decidir, como es la Sala de Aragón, a través de una cuestión de inconstitucionalidad de la ley que, como les acabo de decir, modificó este reparto de competencias judiciales para validar o no la autorización o ratificación, bueno, para autorizar o ratificar este tipo de medidas. Llegamos al estado de alarma, llegamos al día 14 y el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto Ley del estado de alarma que comienza el día 14 de marzo y el marco normativo del estado de alarma lo tenemos que encontrar en primer lugar en el artículo 116 de la Constitución. Fíjense que en este artículo se ofrece no una definición completa, pero sí nos dice qué es lo que es el estado de alarma y qué es lo que es el estado de excepción. Y aquí es importante tener en cuenta esta diferencia entre estas dos situaciones, entre estos dos estados, porque, son diferentes, es diferente el sistema de control parlamentario de uno y otro. En el caso del estado de alarma, el control parlamentario es ex post, es decir, una vez que se declara el estado de alarma, mientras que en el estado de excepción es anterior, y porque también es diferente la modulación, digamos, o la posibilidad que se tiene de limitar o de restringir los derechos fundamentales. Porque, mientras que en el estado de excepción se pueden suspender los derechos fundamentales, sin embargo, en el estado de alarma lo único que se permite es modular o restringir. La cuestión es qué es lo que entendemos como modular y qué es lo que entendemos como restringir y qué es lo que entendemos como suspender. Este marco normativo también lo encontramos en la propia ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio, que es la Ley Orgánica 4/1981. Norma que, como vemos, en el artículo 4 ya específicamente nos dice que el Gobierno podrá declarar el estado de alarma en las situaciones de crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. Y el artículo 11 nos dice qué tipo de medidas pueden adoptarse al amparo del estado de alarma.
Y nosotros nos vamos a quedar con la primera, que es la que más conflictividad ha generado, que es la de la limitación de la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o el condicionamiento al cumplimiento de ciertos requisitos. Y este panorama normativo tenemos que completarlo, evidentemente, con el artículo 55 de la Constitución. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos dice cuándo se pueden suspender, ojo, suspender, no limitar, sino suspender los derechos fundamentales que prevé este precepto, ¿no? De los que nosotros pues, vamos a destacar los derechos reconocidos en el artículo 17 y el artículo 21, que quizás son los que más problemática ha generado, como es la libertad de movimientos del artículo 17 y como es el derecho de reunión del artículo 21. Y el artículo 55 dice que estos derechos podrán ser suspendidos cuando se declare el estado de excepción o de sitio. No dice el de alarma, sino de excepción o de sitio. Este Real Decreto 463/2020 fija un ámbito territorial, una duración de la declaración de la declaración de este estado, quién va a ser la autoridad competente y cuáles son las medidas, las principales medidas adoptadas, y nos dice que el ámbito territorial se extienda a todo el territorio español, no tenía por qué, puede circunscribirse a una sola comunidad autónoma o a varias, pero en este caso, afectado a todo el territorio nacional. La duración ha sido inicialmente de 15 días naturales, que luego se ha ido prorrogando de 15 en 15 días hasta llegar al día 21 de junio, en que cesa este primer estado de alarma. La autoridad competente va a ser el Gobierno, que ya se concentra en la gestión de la pandemia por el Gobierno. Eso sí, después, junto con ministerios, ¿no? Es decir, hay unas autoridades delegadas que son ministros y ministras de los ministerios que tienen las áreas de responsabilidad más afectadas por la situación de pandemia, como la educación, como la defensa, etcétera, etcétera. Y nos vamos a las medidas. Las principales medidas, vemos que la medida estrella ha sido la del confinamiento domiciliario, pero además acompañada de otras medidas que son consustanciales también al confinamiento domiciliario, como ha sido la suspensión de toda la actividad educativa presencial, como ha sido la suspensión de la apertura al público de locales y establecimientos minoristas con sus excepciones, y aquí también incluimos algo que a nosotros nos ha afectado singularmente, como ha sido la suspensión de los plazos procesales. Contra este Real Decreto se ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad frente a estos preceptos, que ha sido admitido a trámite por el Pleno del Tribunal Constitucional por providencia del 8 de mayo del año 2020. En el ámbito de la justicia, vemos que la medida que ha causado un mayor impacto en el ámbito judicial ha sido, evidentemente, la suspensión de los plazos procesales, que ha implicado una práctica paralización, una paralización, no una práctica, sino una paralización de la actividad judicial ordinaria, ¿no? Se suspenden los plazos procesales en todas las jurisdicciones, se suspenden también los plazos administrativos, no tendría ningún sentido que siguiera funcionando la maquinaria administrativa si luego hay una parada al llegar al control judicial. Se suspenden todos los plazos de prescripción y de caducidad de todas las acciones y de todos los derechos. Y se establecen unos servicios mínimos. En el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa, estos servicios mínimos han sido la tramitación del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales que acabamos de ver, previstas en el artículo 8.6, antes solo en el artículo 8.6 de competencia de los juzgados unipersonales. Y después tenemos una cláusula de cierre abierta en donde se fijan como servicios mínimos la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que fuesen necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso. Y a partir de ahí empieza a ponerse en marcha mecanismos que tenían por objeto permitir la continuidad de la actividad judicial en esa actividad mínima de servicios mínimos fijados tanto por el Gobierno como luego por el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Y digo que a partir de ahí también se empezaron a aprobar protocolos de actuación y de organización de los órganos judiciales, de manera que había que fijar criterios uniformes dirigidos a todos los jueces, claro, el día 15 de marzo, el día 16 de marzo y 17 de marzo,
levantaban el teléfono, llamaban al Tribunal Superior y decíamos, oye, ¿qué hacemos? ¿Y cómo hacemos guardia? ¿Y cómo nos turnamos? ¿Hacemos turnos? ¿Cómo hacemos las guardias? Para los servicios mínimos tenemos que ir al órgano judicial. ¿Cómo tenemos que atender al público? ¿Los detenidos tienen que venir a la sede judicial o se puede hacer por videoconferencia? ¿Cómo tenemos que hacer también el control de los discapacitados? ¿Tenemos que acudir a los centros de asistencia de residencias de la tercera edad o podemos hacerlo por videoconferencia? De momento, en esos momentos no disponíamos de todas las herramientas informáticas que sí disponemos ahora, pero que necesitábamos ya desde el minuto 1 para poder desplegar toda esa actividad. Claro, de aquella no estaba tan arraigado el teletrabajo, ¿no? Ahora sí, pero de aquella no. Entonces, claro, ya no dependía solo de nosotros, sino que también dependía del soporte técnico que nos tenía que dar la Xunta de Galicia, ¿no? Que es la que tiene asumido los medios materiales en justicia, personal y medios materiales, ¿no? Entonces, bueno, pues se elaboraron todos estos protocolos, estas guías de buenas prácticas del Consejo General de Poder Judicial y, bueno, pues estos documentos que venían a dar unas pautas de actuación para poder desarrollar con una mínima, bueno, esta actividad mínima, pero con unas mínimas condiciones sanitarias y de higiene, ¿no? Porque también teníamos que estar dotados de todas esas medidas sanitarias y de higiene necesarias precisamente pues, para evitar también contagios, ¿no? Es decir, también estos protocolos de qué pasa cuando da positivo un funcionario, en fin, dónde hay que poner los hidrogeles, cuál es la distancia mínima, cómo tenemos que marcar, ¿no? Las entradas y las salidas. Bueno, todo eso, aquello fue una vorágine que nosotros estábamos celebrando, llegamos a celebrar hasta 31 salas de gobiernos en el periodo de confinamiento, porque era día a día, toda la problemática que iba surgiendo y a la que se le tenía que dar respuesta. Bien, los conflictos que se fueron resolviendo en la jurisdicción contenciosa no es exclusivo de esta primera parte, sino que es característico de todo el periodo de pandemia hasta hoy, es el incremento exponencial de las solicitudes de medidas cautelares. Es verdad que en este primer periodo, cuando estamos en confinamiento, cuando estamos en estado de alarma, era más complicado acudir a la tutela cautelar. ¿Por qué? Pues porque no podíamos pedir la suspensión de las medidas adoptadas en el Real Decreto de Declaración de Estado de Alarma con motivo de la impugnación del Real Decreto ante el Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque tiene valor normativo. Y como tiene valor normativo, el Tribunal Supremo no está llamado, no tiene competencia para conocer de la legalidad, de la conformidad de derecho y de la constitucionalidad, en definitiva, de ese Real Decreto. La competencia está residenciada en el Tribunal Constitucional. Con lo cual, sí que es verdad que se llegaron a presentar muchos recursos, bueno, muchos, pues sí, bastantes recursos ante el Tribunal Supremo, en donde se impugnaba bajo la creencia de que se trataba de una norma reglamentaria, Real Decreto, una norma reglamentaria, impugnamos la declaración de estado de alarma y pedimos la suspensión de medidas, de todas o de parte de las medidas restrictivas de derechos fundamentales que se incorporan a ellas, ¿no? Y ahí ya sometemos al enjuiciamiento del Tribunal Supremo si nos encontramos realmente ante un estado de alarma o lo que detrás de este estado de alarma hay es realmente un estado de excepción, ¿no? Claro, el Tribunal Supremo rechaza, inadmite estas medidas porque se están solicitando en el marco de un conflicto que no es el llamado a resolver, sino que es el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿cuál es otro cauce que utilizaron algunos agentes sociales, sindicatos, asociaciones, personas jurídicas, incluso particulares, para conseguir alguna suspensión de alguna de estas medidas? La inactividad. Por ejemplo, todos recordaremos, dentro de los primeros actos que dictó el Tribunal Supremo, del 25 de marzo del 2020, en donde sindicatos médicos solicitaban al Ministerio de Sanidad que se les dotara de los EPIs y cuando veían que el Ministerio de Sanidad no hacía nada, se iban al Tribunal Supremo impugnando ya una inactividad, no del Consejo de Ministros, que era el que había aprobado el Real Decreto, no, del Ministerio de Sanidad, en donde ahí sí que ya el Tribunal Supremo tenía competencia, ¿no? O lo mismo sucedió en el caso analizado, hay muchísimos, pero bueno, yo tampoco lo voy a traer todos, ¿no?
he traído estos dos como ejemplos, ¿no? En donde analizó el día 22 de abril del año 2020, ya en fase de prórroga, ¿no? Era una plataforma cívica que decía, mire, le pide al Ministerio de Sanidad, oiga, mire, someta ustedes a PCRs, a test PCRs, a toda la población que quiera someterse voluntariamente a ellos y subsidiariamente a las personas que formamos parte de esta plataforma cívica, ¿vale? También, como no hubo respuesta por parte del Ministerio de Sanidad, se fueron por la vía de la inactividad al Tribunal Supremo pidiendo una medida positiva, porque fíjense que si en este estado de pandemia se ha incrementado las solicitudes de medida cautelar, en mayor medida se han incrementado las medidas de carácter positivo. No solamente las de suspensión, sino las de carácter positivo. Y ya no digamos las de inaudita parte, las provisionalísimas. Siempre se ha empezado con una medida provisionalísima. Bueno, en cuanto a la solución a estas dos que aquí acabo de citar, la solución ha sido denegatoria. No quiero decir que en situaciones iguales se hayan sucedido otros pronunciamientos judiciales también denegatorios, porque en el primer caso sí que, por ejemplo, la Sala de lo Social, esto estoy hablando siempre de la jurisdicción contenciosa administrativa, pero en la Sala de lo Social sí que ya hemos asistido, e incluso en la contenciosa administrativa, a algunos pronunciamientos estimatorios de medidas positivas cuando se trataba ya de dotación de medios individuales, de EPIs, etcétera, etcétera, pero no en un momento tan incipiente, digamos, o tan al inicio, ¿no?, del estado de alarma, sino cuando ya había pasado un tiempo razonable y prudencial que permitiese ya a las autoridades administrativas hacerse con todos estos equipamientos y dotar al personal sanitario y no sanitario, pero los servicios que trabajan, los servicios de salud, dotarlos de estos equipos. Bien, nos acercamos al 1 de mayo y el 1 de mayo vuelve otra vez a surgir, bueno, el 1 de mayo no, los días previos al 1 de mayo, a finales del mes de abril, vuelven a surgir un conflicto mayor quizás, que es a propósito del derecho de reunión. Porque el día 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajo, se convocan a nivel internacional manifestaciones, concentraciones, etcétera, etcétera, bueno, manifestaciones y concentraciones, y aquí nos encontramos ya con prohibiciones por parte de todas las delegaciones de gobierno, y sus delegaciones, prohibiciones de estas manifestaciones que tenían unas características, es decir, las manifestaciones es verdad que tenían una apariencia de adaptación a la situación de pandemia, porque eran manifestaciones rodadas en vehículos particulares, era el viernes día 1 de mayo, eran por la mañana y con un manifestante en cada vehículo debidamente protegidos e identificados por el sindicato convocante de la manifestación. Esa situación se reprodujo en prácticamente todas las comunidades autónomas. Y aquí es donde digo, hemos experimentado una nueva situación de discrepancias judiciales. La pregunta que se suscitaba era si existía o no un título jurídico para suspender o limitar el derecho de reunión, aquí ya estamos hablando del derecho de reunión del artículo 21 de la Constitución, en estado de alarma. La primera sentencia que se dicta es la de la Sala de Galicia, que es del 28 de abril del año 2020, y la Sala de Galicia declara la conformidad de derecho de esa prohibición. Cita el auto del Tribunal Constitucional 7/2012, cita también la sentencia del Tribunal Constitucional que resolvió el único precedente que teníamos de estado de alarma, que había tenido lugar en el año 2010, cuando fue el cierre del espacio aéreo por la huelga de los controladores aéreos. Cita esa sentencia, cita la sentencia del año 2016, cita también el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sostiene la Sala de Galicia que sí se puede también, aquí no estamos hablando de una suspensión del derecho de reunión, sino que estamos hablando de una limitación y que sí se puede modular y limitar también el derecho de reunión en estado de alarma. Sin embargo, 2 días después, el TSJ de Aragón dictó una sentencia en sentido contrario y en donde sostiene que no se puede, que esto realmente estamos hablando de una suspensión, estamos hablando de una limitación y que en estado de alarma no se puede suspender, como hemos visto antes, del artículo 55 de la Constitución, no se puede suspender el derecho de reunión. Y decide no plantear una cuestión de inconstitucionalidad del Real Decreto porque dice que es que
para ellos no hay ninguna duda de constitucionalidad del Real Decreto, porque ellos ya parten de la base de que el Real Decreto no contempla específicamente el derecho de reunión como un derecho que se pueda limitar o suspender. No lo engloban dentro de esa limitación de movimientos que representa el confinamiento, porque el confinamiento representa una limitación de movimientos que también engloba los movimientos en vehículo en circunstancias como las que se pedía desarrollar ese derecho de reunión el día 1 de mayo. Finalmente, el Tribunal Constitucional, el día 30 de abril, bueno, el mismo día, 30 de abril, cuando sale la sentencia de Aragón, el Tribunal Constitucional ya se pronuncia sobre la inadmisión a trámite del recurso de amparo interpuesto contra la sentencia de la Sala de Galicia, amparando la tesis y la postura sostenida por la Sala de Galicia. Pero con sus votos particulares, todo lo que aquí yo vaya a hablar es todo muy, muy, muy discutible. Y que tiene razones de peso que nos pueden hacer inclinar por una o por otra postura. Bien, en el ámbito procedimental, el Gobierno se plantea que, claro, estamos con una actividad jurisdiccional paralizada. El día 4 de junio, que se indico yo ahí en color rojo, se iban a reanudar los plazos procesales. Si estaba previsto, 4 de junio reanudamos los plazos procesales. Disponemos de prácticamente, de más o menos un mes para poder un poco organizar la actividad judicial para que esté preparada para recibir, ya no digamos la avalancha, que la jurisdicción contenciosa, por lo que luego diré, no fue tanta en ese primer momento, digamos la avalancha de todos esos recursos que podrían, o de todas esas demandas, o de toda esa conflictividad que en principio pensábamos que íbamos a tener con motivo de la situación de pandemia, sino que había que también estar preparados para dar salida a todo el trabajo que veníamos haciendo dentro de los tribunales, los magistrados y los juzgados. Lo hacíamos con teletrabajo, lo hacíamos confinados, pero así como decía al principio, que no disponíamos de esas herramientas informáticas y tecnológicas que nos permitiesen trabajar en condiciones desde nuestras casas, realmente hay que decir que la ANTEGA, es decir, la Xunta de Galicia, a través de una agencia que es de la Xunta de Galicia, de la Comunidad Autónoma Gallega, que es la Agencia de Modernización Tecnológica, sí que ha desempeñado una labor muy importante, han sido bastante eficientes y eficaces y sí que nos han puesto todos los medios a nuestro alcance para poder trabajar desde nuestras casas. Hacíamos ya guardias o turnos, pues cumplíamos nuestros turnos, los demás nos quedábamos en casita y trabajábamos desde casa. Podíamos firmar electrónicamente, podíamos teníamos nuestro equipo informático individual con nuestro acceso remoto, con nuestro acceso a los expedientes administrativos, con nuestra firma electrónica, con nuestro sistema de videoconferencias y, por tanto, podíamos seguir trabajando y podíamos seguir deliberando. Lo que no podíamos era notificar las sentencias. En los últimos días anteriores al 4 de junio sí que ya empezamos a notificar sentencias. Entonces, ¿qué hace el legislador? Bueno, pues se promulga este Real Decreto Ley 16/2020 y dice, bueno, pues vamos ya a adelantarnos a esa situación en la que nos vamos a encontrar con la reanudación de los plazos procesales y vamos a adoptar una serie de medidas. Entonces, vamos a indicar cuáles son aquellos procedimientos que tendrán o que deben tener a partir del día 4 de junio una tramitación preferente. Vamos a habilitar el mes de agosto, es una medida que ha sido muy controvertida, sobre todo en el colectivo de los profesionales de la justicia, abogados y procuradores, porque se habilitó parcialmente el mes de agosto, se habilitó desde los días 1 al 31 de agosto. Vamos a hacer un nuevo cómputo de los plazos procesales, esto sí que ha sido algo que ha favorecido a todos los profesionales de la justicia, porque pues el día 4 de junio vamos a ampliar los plazos, ¿no? No solamente pensando en los profesionales, que también, sino también pensando en nosotros, porque si notificamos todo el mismo día, nos van a llegar casi el mismo día los recursos de apelación, de suplicación social, de casación en la jurisdicción, en las salas de lo contencioso. Entonces, para que todo se vaya desarrollando de una forma escalonada, tanto en la salida como luego en la entrada, pues vamos a ampliar los plazos. Y después también se prevé la celebración de actos procesales mediante presencia telemática y también se recogen una serie de
previsiones en cuanto a la atención al público, preferentemente por vía telefónica o a través de correo electrónico. Y aquí, de nuevo, vuelven a elaborarse protocolos que regulen esa reactivación de la actividad judicial, de la celebración de actuaciones procesales, coordinación de agendas, de señalamientos, etcétera, etcétera. Bueno, y llega el día 21 de junio y finaliza el estado de alarma. Y ahí empieza un régimen de cogobernanza de Estado y comunidades autónomas, y lo hacen a través de un organismo estatal que es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. A través de este Consejo Interterritorial se pueden aprobar actuaciones coordinadas, como dice la diapositiva, en salud pública para todo el territorio nacional, ¿no? Y entre ellas medidas de prevención frente a la crisis sanitaria. Aquellas comunidades autónomas que quisieran ir por libre, podían ir por libre. Pero el adoptar medidas de prevención en el ámbito y en el seno de este Consejo Interterritorial, que además eran vinculantes, podían adoptar otras más a mayores y podían ir por libres en cuanto podían adoptar otras más a mayores. Pero ya no tenían esa, digamos, ese paraguas, ¿no?, del Consejo Interterritorial. Entonces, aquellas que eran adoptadas en el seno del Consejo Interterritorial, como eran vinculantes, a nosotros en la Sala de Galicia nos favorecían. ¿Por qué? Porque la impugnación de esas medidas ya no era competencia de la Sala, sino que era competencia de la Audiencia Nacional, porque partían del Consejo Interterritorial, se habían adoptado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Esto no quiere decir que no se pudiese impugnar las órdenes, estoy hablando de la ratificación más bien de las medidas. Esto no quiere decir que no se pudiesen impugnar luego las órdenes y que las órdenes no se pudiese pedir medidas cautelares, ¿no? Como pasaba con el tema del ocio nocturno, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que estábamos en lo mismo. Estábamos en lo mismo porque si en el seno del Consejo Interterritorial la competencia, ya no digamos para la ratificación, ya era de la Audiencia Nacional, y nosotros aquí, además, en el caso de querer entrar, lo único a lo que nos íbamos a limitar era decir, mire, son vinculantes y por tanto nosotros no podemos atribuirle ninguna responsabilidad, digamos, a la comunidad autónoma. Bien, se llevan a ratificación estas medidas, se llevan a ratificación y ahí vuelve a generarse otra situación de conflictividad en cuanto a decisiones contradictorias. La mayor parte de los juzgados de lo contencioso, todavía estamos con la vigencia del artículo 8.6 en su redacción originaria, en donde la competencia era exclusiva de los juzgados unipersonales, y en donde el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Madrid, el 20 de agosto del año 2020, deniega la ratificación de una orden de Madrid y el debate era el alcance del control que debe de realizar el órgano jurisdiccional en el ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 8.6. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en apelación, revoca este auto y dice que este auto incurre en tres excesos, aparte de otras consideraciones que, bueno, es muy extenso, pero principalmente los tres excesos que aprecia son los siguientes. Que el órgano unipersonal había verificado un enjuiciamiento de la orden del ministro de Sanidad, adoptada también como consecuencia de ese Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y eso no le compete nunca al juez unipersonal. Había realizado también una valoración de la legalidad de la orden autonómica, tampoco le compete. Aquí estamos hablando de un procedimiento de cognición muy limitada, la de la ratificación de esas medidas. Y también había verificado un enjuiciamiento de todas las medidas sanitarias adoptadas, y no solamente de las que pedía la ratificación al letrado de la Comunidad Autónoma Madrileña, que pedía única y exclusivamente aquellas que implicaban una privación de los derechos fundamentales, pero no otras, como por ejemplo era el caso de los cierres de los establecimientos, que no comportaban una privación de una privación de un derecho fundamental y por tanto sobre ellas no se pedía la ratificación, obstante lo cual el juez entró a analizarlas. ¿Y cuál es el resultado de este conflicto? De este conflicto generado a propósito de este auto, bueno, pues que se dicta una ley. Entonces dice, pues sí, pues tenemos órganos unipersonales que nos están respondiendo de esa manera y que nos están generando esta conflictividad, pues entonces vamos a sustraer de la competencia de los órganos unipersonales la ratificación de las medidas que se adoptan
en una orden general, es decir, que tiene un destinatario indeterminado, destinatario plural y no identificado y no identificable, y solamente vamos a reservarles a los juzgados de lo contencioso la ratificación de las medidas que sí ya tengan un destinatario individualizado, ¿no? Las otras, las medidas que se adoptan a través de una orden general, las vamos a atribuir, la competencia las vamos a atribuir a las salas. Lo que el legislador quien estaba detrás del legislador no alcanzaba a entender es que luego las salas tienen evidentemente sus propios criterios de enjuiciamiento, ¿no? Y en base a esos criterios de enjuiciamiento se encontraron con algunos TSJs que no ratificaron las medidas. Porque ahí es donde por primera vez se plantea, bueno, ya se había planteado a propósito del derecho de reunión, pero en cuanto al ámbito de enjuiciamiento de la ratificación de las medidas, por primera vez se plantea la cuestión en salas, no solamente porque acababa de recibir la competencia, la cuestión de si es suficiente o no el marco normativo para la adopción de estas medidas cuya ratificación se pretende. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón plantea la inconstitucionalidad del artículo 10.8, diciendo, mire, no nos traigan a la vía judicial, el control judicial, la ratificación de unas medidas que están adoptadas en una orden general que el TSJ de Aragón considera como norma reglamentaria. Porque una de las discusiones que existen es si estas órdenes tienen la consideración de un acto plurimo, acto administrativo plurimo, con destinatario plural, o se trata de una disposición, digamos, reglamentaria, ¿no? Ellos consideran que se trata de una norma jurídica, de una disposición de naturaleza reglamentaria, bueno, consideración de norma jurídica, y que, por tanto, se estaría vulnerando el principio de autotutela administrativa y se estaría, digamos, afectando el principio de la división de poderes si nosotros en la vía judicial tenemos que estar ratificando algo que viene ya establecido en una norma jurídica. En el plano procedimental, esta ley, además de atribuir la competencia a las salas de la ratificación de medidas de destinatario plural indeterminado, regula un procedimiento. Bueno, y es un procedimiento muy rápido, es un procedimiento sumario, un procedimiento preferente, y lo único que añade, bueno, realmente es que no añade nada, no añade prácticamente nada a lo que la práctica ya venían haciendo los juzgados unipersonales, que era dar traslado al Ministerio Fiscal y resolver de forma inmediata. Que lo único que añade es dar un plazo de 3 días naturales, pero es que se estaban resolviendo casi el mismo día que llegaba el informe del Ministerio Fiscal. Y el problema que se plantea a continuación es si estos autos son o no recurribles, porque los autos que dictan los juzgados unipersonales sí que se pueden recurrir en apelación, pero los autos que dicta la sala son o no recurribles en casación. Y ahí nos encontramos con un obstáculo, que es el artículo 87 de la Ley de Jurisdicción, que dice cuáles son los autos susceptibles de recurso en casación y no cita para nada los autos del artículo 10.8, porque evidentemente no tenía las salas competencia todavía en esa materia. Y no había manera de encajarlo en ninguno de los apartados del artículo 87. Era muy forzada el encaje de estos supuestos en los que contempla el artículo 87, pese a lo cual el Ministerio Fiscal lo intentó, pero se encontró con este auto del Tribunal Supremo del 24 de marzo que dice no, esto no se puede recurrir en casación. No está previsto en la posibilidad de recurrir en casación estos autos. Bien, después de todo, después de todo este panorama, no tanto por todo lo que les acabo de decir, sino porque, la situación sanitaria empeora. Bueno, todavía no estamos en el segundo estado de alarma, ¿no? No. Estamos todavía en la Ley 3/2020. Bien, la Ley 3/2020 de medidas procesales, que son las que en el plano sustantivo decíamos que, son las que atribuyen la competencia a las salas, pero en el plano sustantivo, ¿qué mayores novedades nos ofrece? Pues la verdad es que en el plano sustantivo no nos ofrece todo lo que hubiésemos querido que nos podría haber ofrecido, aunque tendría que ser a través de una ley orgánica, que tampoco serviría esta ley, y es un mayor amparo normativo para la adopción de medidas limitativas de derechos fundamentales. Porque ¿qué amparo normativo es aquel de que disponemos en la actualidad? Bueno, pues esta
representado por estas tres leyes, que es la Ley Orgánica 3/1986, por la Ley General de Sanidad y por la Ley General de Salud Pública. Estas dos últimas son básicas, pero no son orgánicas. La única que es orgánica es la Ley 3, y fíjense lo que dice el artículo 3. Es el único artículo en el que nos podemos apoyar para poder entender que sí existe un amparo normativo suficiente para la adopción de las medidas de derechos restrictivas o limitativas de derechos fundamentales. Y dice, con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato. Y finaliza con una cláusula general que muchos constitucionalistas y algunos administrativistas entienden que es incompatible con esta interpretación restrictiva que debemos hacer de las normas cuando hablamos de la limitación de derechos fundamentales, porque dice, así como las que se consideran necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Bueno, y aquí hay dos tribunales superiores de justicia que sostienen que esta normativa no es suficiente, no es título habilitante suficiente para que se pueda, sin estado de alarma, adoptar medidas limitativas de derechos fundamentales, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, 10 de octubre del año 2020, y País Vasco, 22 de octubre del año 2020. Y digo, bueno, la materia de sanción no la dejamos para más adelante porque si no, no me da tiempo a terminar, y luego si quieren, pues incluso en coloquio hablamos de la materia sancionadora. Y digo que el pase a una segunda declaración de estado de alarma evidentemente está motivado por la presión sanitaria, hospitalaria, bueno, pues por la situación epidemiológica y no por la situación judicial que les acabo de citar. Pero todo ayuda, porque fíjense, se decreta un segundo estado de alarma. Las tres medidas que se adoptan limitativas de derechos fundamentales son el toque de queda, los cierres perimetrales y la prohibición de reuniones de personas, pero también se aprovecha para decir, bueno, pues mire, para que no haya problema de ratificación de medidas, vamos entonces a dotar a los presidentes de las comunidades autónomas la condición de autoridades delegadas. Por tanto, como autoridades delegadas pueden ustedes, en el marco de sus comunidades autónomas, adoptar estas medidas restrictivas y además no es necesario que ustedes soliciten la ratificación de las mismas por la vía ni del 8.6, ni del 10.8, ni del 11.1. Se pidió al defensor del pueblo que se planteara una cuestión, que se planteara un recurso, se presentara un recurso de inconstitucionalidad contra este Real Decreto 926. El informe del defensor del pueblo, dictamen, está en la página web del defensor del pueblo, es digno de leer. Bueno, finalmente decidió no interponer recurso de inconstitucionalidad. Y fíjense que, por ejemplo, en cuanto a la adopción de esas medidas, el Tribunal Supremo, el 16 de febrero del año 2021, suspendió la vigencia del acuerdo del presidente de la Junta de Castilla y León porque quiso ir más allá de lo que el estado de alarma le permitía. Y dice, mire, no, lo de la restricción de la movilidad del estado de alarma, como que de las 23 horas, no, lo vamos a adelantar a las 20, creo que eran a las 22 horas. Y le dijo que no. Y suspendió el Tribunal Supremo la vigencia de ese acuerdo. Bien, ¿en qué finaliza el estado de alarma? El día 9 de mayo, el antes de ayer. Y entonces, por Real Decreto Ley, dicen, bueno, pues como hay toda esta polémica del marco normativo y el gobierno no ha tomado ninguna iniciativa de completar o mejorar ese marco normativo, la solución que arbitran es la de dar un recurso de casación, es decir, aquello que había dicho el Tribunal Supremo de que no cabía recurso de casación contra los autos, porque evidentemente, realmente, si nosotros nos vamos al artículo 87 de la Ley Jurisdiccional, claro que no tenía encaje, como decíamos antes, estos autos en los supuestos previstos en el artículo 87 y dicen, bueno, pues entonces lo vamos a solucionar de otra manera. Vamos a modificar la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa y vamos a regular un recurso de casación express. Y, por tanto, sí vamos a dar la posibilidad de que se recurran estos autos en casación. Y esta es la situación
en la que nos encontramos en este momento, ¿no? El Tribunal, en el Real Decreto Ley, en la exposición de motivos, tratan de justificar precisamente esta reforma de la ley de jurisdicción en ese debate del marco normativo, porque así se recoge, digo, en la propia exposición de motivos, ¿no? En ese debate de si existe o no ese título habilitante válido y suficiente para ratificar judicialmente las restricciones que ahora las comunidades autónomas tienen, a las que tienen que acudir para poder controlar los brotes y evitar los contagios, ¿no? Entonces, nos quedan muchas preguntas por responder. ¿Nos encontraremos con un marco normativo más completo? ¿Unificará el Tribunal Supremo ese conflicto judicial en el que nos encontramos en la actualidad? Porque, claro, fíjense que ya el País Vasco ha dictado el viernes pasado un auto en donde no ratifica las medidas adoptadas por el Gobierno vasco porque, como ya hemos visto, el Tribunal Superior, la Sala del País Vasco, niega la mayor, niega que exista un marco normativo suficiente y, por tanto, si no hay un marco normativo suficiente, no venga usted a pedir una ratificación de unas medidas que usted no puede adoptar. Este auto no se ha podido recurrir porque fue dictado el viernes y, por tanto, no había entrado todavía en vigor la norma que modifica la ley de jurisdicción contenciosa y que introduce el recurso de la casación. Pero bueno, ya tenemos el auto de Canarias. El auto de Canarias tampoco ratifica una medida límite. En este caso no es tanto por un tema de marco normativo, sino porque entiende que no es una medida justificada la medida de toque de queda en todas las islas, ¿no? Ahí unificará la doctrina del Tribunal Supremo, porque claro, el Gobierno está alerta. En función de lo que diga el Tribunal Supremo, tendrá que mover ficha y tendrá que reformar la ley, completarla, elaborar una nueva ley orgánica. Algo tiene que hacer. Tiene que dar seguridad jurídica a todos, a las autoridades administrativas, a los jueces, a los ciudadanos, y algo va a tener que hacer. Pero es que incluso hay gobiernos autonómicos que están esperando a adoptar medidas y pedir luego su ratificación en función de lo que también diga el Tribunal Supremo, resolviendo, si llegará a resolver, el recurso de casación. Bueno, todavía no se acaba de presentar, se va a presentar ahora, ¿no? El recurso de casación contra el auto de Canarias y de los demás que se dicten entre mañana, pasado y, a lo largo de esta semana por parte de los TSJs, por parte de las salas de los demás TSJs, en donde las medidas, la notificación de las medidas todavía se han pedido en el día de hoy y el día de mañana. En el futuro también nos encontraremos con la resolución de la cuestión de inconstitucionalidad planteada, como decíamos antes, por la Sala de Aragón respecto al artículo 10.8. ¿Hay o no una división? ¿Se respeta o no esa división de poderes? Con ese traslado, no el traslado, sino con la atribución de competencias a las salas para ratificar estas medidas, en una orden que ellos entienden, la Sala de Aragón, muchos, ¿no?, entienden que son normas jurídicas, y también resolverá otro tema muy controvertido, que es el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la ley gallega, contra la ley 8/2021, que modifica la ley de salud de Galicia, que, como todos ustedes saben, a través de los medios de comunicación, y justificando en su exposición de motivos precisamente esta inseguridad del marco normativo del que disponemos y que necesitamos de esa seguridad jurídica, un ejercicio de valentía, la administración, la comunidad autónoma gallega, el gobierno gallego, elabora esta norma, adopta una serie de medidas limitativas de derechos fundamentales y entre ellas exige también la vacunación obligatoria, ¿no? Hay un dictamen del Consejo de Estado muy bueno, muy extenso, muy razonado, que es el que avaló a la Abogacía General del Estado para presentar el recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, que fue admitida a trámite el día 22 de abril del año 2021, con lo cual tenemos muchos frentes abiertos, muchos más que podría decirles ahora, pero bueno, yo creo que es momento de comenzar con el coloquio y bueno, ya ven en qué situación nos encontramos y cómo hemos llegado hasta aquí y cuál es el futuro que se nos presenta. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias.
a la señora presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Galicia. Ha sido una intervención muy clara, sistemática, donde se han abordado todos y cada uno de los aspectos sustanciales y procesales de este tiempo tan complejo de la pandemia desde la perspectiva del control jurisdiccional. Y, bueno, pues como tenemos por costumbre en estos seminarios, ahora, en fin, los que quieran intervenir pueden darle a la aplicación esta de la manita y ponerla, y nada, les vamos dando la palabra. Ramón Huidobro, profesor de la Universidad de Chile. Adelante. Muy buenas tardes a todos, y junto con felicitar a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, quiero plantearle el problema que nosotros tenemos en Chile. En Chile no tenemos jurisdicción contenciosa administrativa. No hay tribunales especializados para esto. Entonces, nuestro problema ha sido solucionado en alguna medida recién en abril del mes pasado, o sea, en el mes pasado, por el Tribunal Supremo, la Corte Suprema nuestra, pero por vía penal. Es decir, ha ido porque todas las medidas de intervención de la fuerza pública y de las Fuerzas Armadas han ido por la vía penal, no por la vía administrativa, a través de las detenciones por infracción al artículo 318 del Código Penal, que es atentar contra la salud pública. Y el primer fallo en que hace la diferencia del concepto jurídico indeterminado en relación a qué es lo que es salud pública, se hace solamente hace 2 semanas, después de un año. Es decir, y, por ejemplo, eso ha traído como consecuencia modificar toda la estructura del Ministerio Público y desechar una cantidad de causas penales que iban en contra de, por ejemplo, personas indigentes, porque viven en la calle, entonces no tienen domicilio, y por tanto no se les puede sancionar penalmente por estar contagiando. Primero. Segundo, personas que infringen el toque de queda y que en definitiva se les sancionaba penalmente y no administrativamente. Así que recién, solo hace 2 semanas, todas estas infracciones se han canalizado hacia la administración. Es decir, si su situación es compleja, en otros países puede ser incluso peor. Yo por lo menos he visto que en España allá han aplicado el tema penal de última ratio, entonces no ha habido el problema, porque usted justo en la parte sancionatoria pasó, y entonces era justo lo que yo quería comentar, y si usted nos pudiera aclarar cómo ha ido la parte sancionatoria, porque acá, como hemos estado más enfrentados al derecho penal que el administrativo, recién ha tenido la cuerda del derecho administrativo hace 2 semanas. Y nosotros llevamos ya más de 1 año y medio, porque nosotros empezamos con estado de emergencia el 18 de octubre, por el estallido social, y después seguimos con el estado de catástrofe, que es el equivalente al de ustedes de estado de alarma, hasta hoy, y seguiríamos hasta junio y quizás cuándo. Pero el problema fundamental, y yo le entiendo perfectamente la problemática judicial, pero, y los problemas que ustedes tienen como jueces especializados. Imagínense en sistemas donde no existe jurisdicción contenciosa administrativa para abordar estos temas. Ningún decreto o ninguna medida sanitaria ha sido recurrida, porque no hay dónde recurrirla, y se han ido de amparo en casos puntuales, es decir, por el cierre del local, el cierre del negocio, pero la recurribilidad de la medida general no ha existido, que por lo menos en el caso español existe. Entonces, si pudiera usted mencionarnos brevemente, sí, le pido con gran detalle, cómo ha ido el tema de lo sancionatorio, le sería muy agradecido. Muchas gracias, felicitaciones nuevamente. Gracias. Bueno, sí que me sorprende que se vaya ya directamente a una jurisdicción penal cuando, bueno, nosotros aquí tenemos muy arraigado el sistema, ¿no? De manera que no es ya que sea la última ratio, sino que claro que es la última ratio, ¿no? La jurisdicción penal, sino que además rige el principio de intervención mínima, con lo cual también hay que ver el grado de intensidad de la conducta para saber si de verdad merece una tipificación penal y no, incluso una tipificación, a lo mejor ni siquiera merece una tipificación como infracción administrativa, pero en todo caso, según el grado de intensidad de la conducta, de la infracción o del incumplimiento, a ver, estos son infracciones claramente
administrativas en comparación con las penales, ¿no? E incluso algunas pues, podrían ser atípicas, ¿no? Y ahí está nuestro problema aquí. Y otra cosa que también usted decía a propósito de la jurisdicción especializada. Fíjese, un problema que también nos estaba surgiendo a nosotros, no tanto en materia de sanción de conductas de incumplimiento de las medidas impuestas durante el estado de alarma, pero sí en cuanto a la ratificación de las medidas de prevención, en cuanto a la ratificación de esas medidas. Nosotros tenemos un reglamento del Consejo General de Poder Judicial que se llama Aspectos Accesorios, que regula aquellos supuestos en donde los juzgados de lo contencioso administrativo o la jurisdicción contencioso administrativa, nosotros no hacemos guardias. Entonces, ¿qué pasa si nos piden una medida urgente, ¿no? Y en este reglamento se prevé que en determinados supuestos en particular, y entre ellos el artículo 8.6, del que antes he hablado tanto, que puede ser el juzgado de guardia el que ratifique esas medidas. A nuestro juicio, a los administrativistas, a los que estamos en la jurisdicción contenciosa, consideramos que supone una distorsión, porque bien es verdad que por norma general los jueces de guardia, que son jueces de juzgados de instrucción, son jueces de instrucción y que lo que conocen es el penal, lo que conocen es la instrucción de los procedimientos penales, lo estaban haciendo bastante bien, ¿no? En general muy bien. Había alguno, bueno, que ponían unos autos tan buenos o mejores incluso que un juez de lo contencioso, ¿no? Pero distorsiona el sistema judicial lo distorsiona, porque lo obligan a un juez que no está especializado en la materia a manejar normativa administrativa, los principios del derecho administrativo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿a dónde íbamos? La materia sancionadora. Nosotros sí que hemos tenido problemas también aquí, pero un problema de principio de legalidad. Ya no tanto de tipicidad, sino de legalidad. Nuestra Constitución, en el artículo 25, como en su país, en Chile, ¿no? Pues ahí se recoge, se regula el principio de legalidad, que nadie puede ser sancionado y nadie puede ser condenado, salvo por conductas que estén tipificadas y recogidas en una norma con rango de ley, ¿no? Y aquí el problema que teníamos con algunas medidas surgió sobre todo con el tema de las mascarillas, ¿no? Con el incumplimiento de las medidas de confinamiento, el incumplimiento también de llevar las mascarillas, distanciamiento social, etcétera, etcétera. Y nos surgió este problema porque las instrucciones iniciales eran llevar esas conductas, sancionarlas, denunciarlas, es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, denunciarlas por la vía de la tipificación de conductas que se recogen en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Y en esta ley lo que se está tipificando son las conductas de desobediencia a órdenes de las autoridades administrativas. Entonces, claro, ¿hasta qué punto nosotros, aquí también los criterios judiciales han sido discrepantes? Ha habido sentencias que han dicho que cualquier incumplimiento, es decir, aquí estamos hablando de unas medidas que se adoptan en un estado de alarma, que obligan a los ciudadanos y cuyo incumplimiento podrá ser sancionado a través de esta conducta tipificada en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, ¿no? Entonces se pone una desobediencia, entendida como una desobediencia. Bueno, yo personalmente voy a manifestarme, le voy a decir que yo no lo veo de esa manera. Yo no lo veo así. Yo creo que sí, claramente hay un problema de una vulneración del principio de legalidad, porque no podemos forzar, que la Ley de Seguridad Ciudadana está pensada para otras cosas, no está pensada para esto, ¿no? Yo creo que el legislador también fue consciente de que estaba forzando demasiado, ¿no? Ese ejercicio de la potestad sancionadora. Y entonces, en septiembre, es cuando introducen ya por ley, ¿no? Una ley que además obliga al uso de las mascarillas, distanciamiento, etcétera, etcétera. Y entonces ahí ya es por primera vez donde se recoge una tipificación, bueno, además de la tipificación, el amparo, el paraguas, el legal, normativo legal, para poder sancionar ese tipo de conductas. Que bueno, que a mi juicio yo creo que estaban incorrectamente llevadas por la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y que algunos jueces lo entendían también de esa manera, porque es que si no, fíjese que sería como cualquier tipo de incumplimiento de cualquier norma legal o reglamentaria podría llevarse
forzosamente, de una forma muy forzada, por la Ley Orgánica Civil Ciudadana. Yo si quiere le comparto la diapositiva, a ver si soy capaz, vale. Espera, yo le estaba compartiendo todo esto, no, ¿verdad? Ahora no. Estaba compartiendo. Pues espera, a ver si puedo compartir la diapositiva, que la diapositiva yo creo que lo explico mejor. Bueno, pues ahora no sé. Aquí está. Mire, los reales decretos de estado de alarma, los dos, tanto el de marzo como el de octubre, el apartado sancionador se limitaba a decir esto: el incumplimiento del contenido del presente Real Decreto o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes será sancionado con arreglo a las leyes en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, que es la ley de declaración, que es la ley que regula los estados de alarma, excepción y sitio, y que ahí no dice nada. No hay una tipificación de conductas que pudieran ser objeto de sanción, ¿no? Con lo cual se iban a la Ley 4/2015, en donde en cuyo artículo 36.6 se tipifica la infracción de desobediencia o resistencia a la autoridad. El Juzgado Contencioso Administrativo de Vigo dice, bueno, un poco sigue la postura que yo también defiendo. Nosotros no hemos tenido, bueno, que resolver sobre esto, porque además estas sanciones no superan nunca los 30.000 euros y por tanto no vienen en apelación a la sala. Y dice, en ningún caso permite sancionar de manera genérica el incumplimiento de disposiciones normativas de carácter general, este artículo, ¿no? De lo contrario, nos hallaríamos ante un tipo infractor en blanco que permitiría sancionar directamente cualquier incumplimiento de cualquier ley o reglamento. Entonces dije el mes de septiembre, me equivoqué, fue en el mes de junio, cuando por Real Decreto Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria, en donde ya se impone la obligación a los mayores de 6 años de llevar la mascarilla puesta, ahí ya entonces dice el legislador, bueno, pues vamos a aprovechar e incluimos un artículo, que es el artículo 31.2, que diga que el incumplimiento de esta obligación, entonces sí que se considera como una infracción leve a efectos de lo previsto en el artículo 57 de la Ley 33/2011 y es sancionado con multa de hasta 100 euros. Con lo cual, antes del 9 de junio no se respetaba ese principio de legalidad y a partir del 9 de junio sí que se respeta. Después también hubo problemas en el ámbito de las competencias de la Guardia Civil de Tráfico, porque la ley de tráfico tampoco nos recogía específicamente este tipo de conductas, con lo cual, si un control de tráfico, alguna persona pues, no lleva la mascarilla, y claro, es que nosotros no podemos, nosotros solamente tenemos competencia para denunciar y sancionar conductas que están tipificadas como infracción administrativa en la ley de tráfico y en el reglamento de desarrollo. Pero esto no está en la ley de tráfico ni en el reglamento de desarrollo. Nosotros, en el tema de la mascarilla, solamente podremos sancionar aquellas conductas que de alguna manera sí que podemos llevarlas por la ley de tráfico, como por ejemplo lo de colgar la mascarilla en el espejo retrovisor, porque sí que, bueno, pues lo podemos llevar por ahí, porque podemos llevar como una infracción administrativa de la ley de tráfico, porque pensamos que el llevar colgado una mascarilla, como llevar algo que te puede, bueno, pues mermar la visibilidad a la hora de conducir, bueno, pues por ahí sí, pero no por el hecho de no llevar la mascarilla puesta, ¿no? Entonces sí que en materia sancionadora, claro que se nos han planteado problemas y se siguen todavía planteando, aunque algunos, los principales, que era el tema de la mascarilla, ya se han solucionado. Dejé de compartir, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Tenemos ahora también la mano levantada del profesor José Ignacio Hernández, que es un profesor venezolano que está en el College de Boston, en Estados Unidos. José Ignacio, adelante. Me alegro de encontrarme contigo. Muchos saludos a todos, muchísimas gracias por la invitación a este seminario y felicitaciones a la ponente porque he aprendido muchísimo de la compleja situación de la jurisdicción contencioso administrativa en España. Y la pregunta que yo quería formularle es, en su opinión,
¿Cuál es el cambio que cabría esperar en la jurisdicción contencioso-administrativa en la pandemia? En la pospandemia, perdón. Ya la pandemia ha sido bastante complicada, pero yo les invitaría a tratar de reflexionar sobre la jurisdicción contencioso-administrativa en la pospandemia. ¿Qué cambios usted cree que esta experiencia compleja por lo demás dejará en torno a posibles reconfiguraciones del orden contencioso administrativo en España? Muchísimas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Bueno, la respuesta puede tener una doble vertiente, no solamente la vertiente puramente jurisdiccional, sino incluso la vertiente organizativa. Y si yo antes les he dicho que a nivel organizativo, bueno, pues hemos dado un salto cualitativo en la manera de trabajar. ¿Sí? Pero eso no lo puedo decir solo de la jurisdicción contenciosa, se puede decir de casi todas las jurisdicciones, pero principalmente a la jurisdicción contenciosa. Porque nosotros trabajamos mucho con expedientes administrativos. No es como una jurisdicción penal donde hay que celebrar un juicio oral y en donde, pues bueno, ya, o la jurisdicción civil, que hay que celebrar un juicio civil y ya hay muchos testigos, entonces ya requiere digamos, otra infraestructura, otra puesta, bueno, otros medios, digamos, ¿no? Los medios los mismos, pero ya hay que organizar de otra manera, gestionar de otra manera. No es lo mismo practicar una prueba, como sabe aquí nuestra compañera Marta, ¿verdad? Practicar una prueba donde te viera un perito en la jurisdicción contenciosa o dos testigos que practicar una prueba, un juicio oral, ya no digamos en penal, sino en civil, que vienen pues 4 o 5 testigos, 2 peritos, un careo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la jurisdicción contenciosa, desde el punto de vista organizativo, la pandemia nos ha permitido, aunque sea aunque hayas sido forjado por todas estas circunstancias que ojalá no tuviésemos que experimentarlo, ¿no? Preferíamos estar con los medios anteriores y no haber pasado por todo esto, pero sí que la realidad es que nos ha permitido avanzar tecnológicamente en el trabajo y poder trabajar con todas las garantías y con todos los medios perfectamente desde nuestros domicilios y por medio de videoconferencias, etcétera. Y desde el punto de vista jurisdiccional, que quizás sea el que más le interesa a usted, le diré que de momento, a diferencia de otras jurisdicciones como es la jurisdicción mercantil o como es la jurisdicción social, en donde sí que ya se han visto, no digo sobresaturadas, pero sí ya empiezan a notar ese mayor peso, esa mayor carga de trabajo derivada de todos los conflictos, ¿no? Claro, es una crisis económica muy importante que tiene una proyección muy importante también en las empresas, en el mundo empresarial y en el mundo social. Nosotros en la jurisdicción contenciosa, claro que lo vamos a notar, no digo que no. Nosotros tenemos una, han sido muchas materias las afectadas. Lo vemos en educación, lo hemos visto. Es decir, la materia de salud, hemos visto mucho, que ha tenido una afectación en muchos ámbitos. En materia de educación, cuando llegaban todos los recursos de los padres que no querían llevar a los hijos presencialmente, que cuando ya se podía hacer educación presencial. ¿Qué pasa? Educación presencial, educación virtual. No, yo a mi hijo no lo llevo, yo tengo miedo. No, yo con mascarilla no, yo con mascarilla sí. Y todo eso al final también se acaba trasladando a los órganos judiciales. Entonces, en ese aspecto sí que ya hemos tenido un incremento importante de entrada de asuntos, aparte de las ratificaciones y autorizaciones, ratificaciones quiero decir, ¿no? Porque autorizaciones a nosotros no nos ha venido ninguna, ¿no? Sino ratificaciones de medidas preventivas. Pero sí que nos vamos a encontrar con un incremento de la materia de la responsabilidad patrimonial. Y no solamente de eso, también vamos a tener un incremento de reclamaciones de responsabilidad patrimonial, lo que pasa es que todavía tienen que agotar una vía administrativa previa. Por eso nosotros no tenemos todavía ese impacto, ¿no? Como tienen en mercantil o como tienen en social, porque hay que tramitar el procedimiento administrativo, pero llegará, ¿no? Llegará también en materia incluso tributaria, porque todas estas empresas, pequeño empresario o autónomos, que se han visto obligados a cerrar sus establecimientos, que no han pedido a lo mejor no han podido pedir suspensiones o aplazamientos tributarios. En materia tributaria también tuvieron ahí un follón en cuanto a los plazos, que si ¿qué hacemos? Tenemos que seguir, tenían que seguir declarando el IVA,
cuando no había ingresos. Entonces, todas estas repercusiones fiscales también nos llegarán. Pero ahí todavía no es más largo el recorrido previo al control judicial, porque tienen que agotar una vía administrativa y una vía económico-administrativa, que a lo mejor ustedes en sus países no tienen ese eslabón intermedio. Bueno, no tienen jurisdicción contenciosa administrativa, ya nada. Pero aquí además hay en materia tributaria, de fiscalidad, hay un eslabón intermedio entre la vía administrativa, es decir, los órganos que gestionan los impuestos, y el control judicial. Por el medio tienen que ir a unos tribunales económico-administrativos, ¿no? Que en función del tipo de impuesto que sea, si es local, si es autonómico, si es estatal, bueno, pues reciben una diferente denominación, pero hay esa vía económico-administrativa. Lo veremos también en materia de personal, ese incremento de trabajo. Lo veremos en materia de personal porque el personal estatutario de los servicios de salud, habrá muchos que hayan pues, reclamado determinados pues, complementos retributivos por razón pues, de esas guardias o de esos se trabajaba a destajo. Las primeras semanas, los primeros meses, se trabajó, yo no digo que sin control, digo que no haya una gestión de recursos humanos que no hubiese controlado lo que se trabajaba y lo que no. Pero bueno, afortunadamente somos un país solidario y no estábamos pensando en lo que podríamos cobrar, estamos pensando en ayudar. Y como si teníamos que hacer guardias permanentes durante 48 horas. Sí, bueno, pero ahora eso ya, afortunadamente, en algunas comunidades autónomas que sigue todavía habiendo alguna presión sanitaria que sí que obliga, bueno, pues dependiendo de cómo estén las UCIs, ¿no? Que sí que obliga pues, a seguir, bueno, pues con este ritmo de trabajo importante, en otras ya no. Entonces, bueno, pues ahora nosotros también queremos que nos compensen económicamente por ese mayor esfuerzo, por ese trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí también pueden venir. Y las negligencias sanitarias, porque hablamos de la responsabilidad patrimonial y seguro que todos estamos pensando en turismo, hostelería, autónomos, no solamente esos sectores económicos se han visto seriamente perjudicados y que están valorando esa posibilidad de que donde no les llegan las ayudas públicas, esa posibilidad de poder compensar por la vía de la responsabilidad patrimonial, sino que la responsabilidad sanitaria. ¿Qué pasa con las listas de espera? Las listas de espera, yo podía estar en una lista de espera por una cirugía menor de 3 meses, pero con esto la cirugía menor quedó completamente retrasada y quedó, por tanto, trasladada, pues de 3 meses pues pasó pues, a 1 año, o a 8 meses, o a 9 meses, ¿no? Pero no ya la cirugía menor, incluso la cirugía mayor. Que no, necesitamos todos los quirófanos preparados para la asistencia que requiere el tratamiento de COVID, ¿no? Y, en fin, es decir, son muchos y muchos más ayudas, aquellas subvenciones, ayudas públicas. Fíjense una de las diapositivas que le puse antes, cuando fue lo de las medidas de reactivación judicial, el procedimiento que se consideró preferente en el ámbito de la jurisdicción contenciosa administrativa era precisamente los procedimientos de impugnación de denegación de ayudas. Claro, porque ahí, claro que se pone en marcha un sistema de ayudas por parte de las administraciones autonómicas para compensar en la medida de lo posible estos perjuicios, pero a veces no se gestionan bien. O a veces no se gestionan bien, independientemente ya del resultado final, que sea parcial, que sea denegatorio, que sea de archivo porque no se aporta la documentación suficiente. En fin, englobemos todo eso en que no se gestionan bien. Y si no se gestionan bien, también darán lugar a una impugnación. Contratación administrativa. La contratación administrativa también sufrió un varapalo porque se suspendieron los plazos administrativos, se suspendieron las adjudicaciones. Entonces también supone, yo no digo que eso, ojo, que eso vaya a dar lugar a una responsabilidad patrimonial, ¿eh? No, eso sí que no. Ahí no hay un daño antijurídico, a mi juicio, ¿eh? No habría un daño antijurídico. Pero puede suceder que en esa contratación administrativa la parte adjudicataria ya no tenga el soporte suficiente, económico, personal, etcétera, etcétera, tiene a los empleados en ERTE, y cómo va a ejecutar el contrato que se ha adjudicado. Y a lo mejor hay que resolver ese contrato. En fin, hay muchas vertientes y muchas implicaciones que las veremos. Lo que pasa que, claro, lo tenemos muy distribuido
entre juzgados y sala. La materia sancionadora, que usted decía, señor Huidobro, ¿no? Sí. La materia sancionadora es verdad que la competencia principalmente recae, porque casi todas estas sanciones, estas multas, son multas pequeñas, ¿no? Pues por no cumplir el confinamiento, por estar en la calle a las 3 de la mañana cuando tenía que estar en mi casa, por no llevar la mascarilla, no guardar la distancia social. Son pequeñas, multas pequeñas de escasa cuantía que van a los juzgados. Los juzgados, claro que están resolviendo ese tipo de reclamaciones. Entonces, bueno, ya sí, si he conseguido dar respuesta a su pregunta, verá que sí que tenemos una implicación muy, muy, muy amplia, y la pandemia, claro que sí que la notamos y se va a notar. Muchas gracias a José Ignacio y a la presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Creo que ya no hay más preguntas, me parece más manos levantadas, por lo menos yo no la veo. O sí, a Marta. Marta quiere hacer una pregunta. Adelante, Marta. Hola, bueno, en realidad no es una pregunta, es solamente una última consideración, Dolores. Bueno, creo que hablo en nombre de todos, pero especialmente en nombre de los estudiantes de Actuación y Bienes de las administraciones públicas y en el mío propio. Ha sido interesantísima la exposición. Yo espero que los estudiantes hayan oído muchas cosas conocidas a lo largo de tu exposición y se hayan formado también, bueno, pues una idea, ¿no?, de lo que es la realidad en paralelo al mundo académico, ¿no?, en el que tratamos siempre de poner ejemplos de la realidad, pero tal y como lo has hecho ha sido de verdad fascinante. Bueno, por eso quería agradecerte tu intervención y pedirte una última reflexión, si pudieras dárnosla, sobre algo en lo que les hemos insistido siempre, pero sobre todo en tiempos de pandemia a nuestros estudiantes, porque en este marco de inseguridad jurídica, bueno, y con la inexperiencia propia de quien se enfrenta por primera vez a una pandemia de estas dimensiones, qué importantes han sido los principios, ¿no?, generales del derecho en vuestra actuación. Hemos repasado muchos autos de las salas, también de los juzgados al principio, hemos leído algunos documentos del Consejo de Estado y siempre el principio de proporcionalidad, ¿no?, ha salido a la palestra. Y casi siempre ha servido, bueno, pues para paliar un poco esa carencia, ¿no?, de actividad por parte del legislador, que nos dejaba muy desnudos, ¿no?, de vestimentas jurídicas. Bueno, me gustaría oír tu opinión sobre la importancia de estos principios, también dirigida a ellos, que por cierto nos desconectaremos rápidamente porque a las 8:15 tenemos nuestra primera clase sobre responsabilidad patrimonial, precisamente, y nos viene muy bien tu final porque enlazaremos ya directamente con el tema COVID. Bueno, pues simplemente eso, ¿no?, la importancia, la vuelta a los principios generales y la importancia de esta herramienta, sobre todo en manos de los jueces y de los magistrados, para ayudarnos a actuar ante las carencias, ¿no?, que hemos visto que tiene nuestro sistema normativo. Nada más, muchísimas gracias. Gracias, Marta. Pues tú lo has dicho, yo creo que a lo largo de mi intervención he citado al menos 3, ¿no? El principio de legalidad, bueno, 4, el principio de tipicidad, el principio de seguridad jurídica, el principio de proporcionalidad, y claro que son muy importantes. Es decir, yo que estoy ahora en la sección de tributario y que parece una sección, una materia más apartada, ¿no?, de esos principios generales. Bueno, los principios generales no, ojo, sino del derecho administrativo más, digamos, más genuino. Nosotros no trabajamos con la Ley 39, no trabajábamos tampoco con la Ley 30, es muy subsidiario de la Ley General Tributaria, pero sin embargo los principios generales, e incluso con mayor razón en materia tributaria, al que hay que añadir el principio de igualdad contributiva, el principio de la buena administración, y ahora está, no digo resucitando, pero sí está teniendo una importancia muy importante, ¿no?, cuando hablamos de la actividad de la administración pública en el ejercicio de una potestad tributaria, que es tan, bueno, pues, que es tan de gravamen, ¿no? Entonces, claro que sí nos guían en materia tributaria también en todos estos principios. Y hoy por hoy, en estos días, en toda la polémica en la que estamos inmersos y que estamos tratando de resolver, el de proporcionar, aparte del de legalidad, eso ya es, bueno, es el que debe servir de marco, de actuación de todos los poderes públicos y de nosotros mismos, ¿no? Pero dentro de ese marco de legalidad, considerémoslo suficiente o no, pero bueno, sobre todo si lo consideramos suficiente o mínimamente suficiente para poder amparar estas medidas, ¿a dónde nos vamos? Al de proporcionalidad. Decimos, bueno, pues
Vale, muy bien. Entendemos que el marco normativo es suficiente, pero ojo, hay que ver si las medidas restrictivas de los derechos fundamentales están suficientemente motivadas, son racionales, no vamos solamente a la utilidad, pero hay que ver el menor sacrificio que pueda dotar otras medidas que puedan conseguir el mismo resultado. Ese ejercicio no es fácil. No es fácil para los poderes públicos a la hora de adoptar las medidas y no es fácil para nosotros a la hora de ratificarlas o no ratificarlas. Pero ahí está, amparado todo sobre el principio, gira todo sobre, en esta labor de enjuiciamiento, sobre el principio de proporcionalidad y el de seguridad jurídica. Y con esto ya termino, porque también hubo una cosa que dije que era muy importante, lo del recurso de casación. A mí me parece que fue un buen paso el dotar de ese recurso de casación. No como alternativa a no regular, desde luego que no como alternativa para colmar una laguna que la tiene que colmar el legislador, no nosotros, el Poder Judicial, pero ya que nos coloca en esta tesitura, por lo menos tener un recurso de casación. Y el recurso de casación lo que nos va a dar esa seguridad jurídica que conseguiremos si se llega a unificar y a uniformar el criterio y que realmente es el objetivo principal de la doctrina que sienta el Tribunal Supremo. Bueno, espero haber contestado a tu pregunta, Marta. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias. Ya vamos a despedir el seminario porque creo que ya estamos en un buen momento. En primer lugar, a doña Dolores Rivera Frade, presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Galicia, por su brillante, amena, completa, sistemática exposición que sobre todo a los que no son españoles les habrá permitido comprender con bastante claridad, ¿verdad?, el panorama que tenemos en este país descentralizado política y territorialmente. Ha sido una exposición además en la que ahora al final se ha subrayado la importancia de los principios y eso para los alumnos y también para los doctorandos que están en las investigaciones es un tema central. Yo siempre recuerdo una sentencia de la Corte Suprema Española del año 82 donde dice el Tribunal Supremo que los principios son el oxígeno que respiran las normas. Creo que es una figura gráfica muy pertinente, muy actual, que nos da idea de la importancia que tiene, efectivamente, pues que las decisiones estén motivadas, que sean razonables, que tengan, cuanto más discrecionales son, más estándares de motivación. Ya afortunadamente también en España el Tribunal Supremo empieza ya a derivar del derecho a la buena administración de la Carta Europea de Derechos Fundamentales del artículo 41, el derecho a una motivación digna y adecuada. En fin, poco a poco la evolución del derecho administrativo pues va a caballo de estos principios y ahora con la pandemia pues se pone especialmente de relieve. Por lo tanto, doña Dolores, muchísimas gracias. A todos los profesores y doctorandos, muchísimas gracias. A todos los alumnos, muchísimas gracias. Y como siempre hago antes de terminar este seminario, anuncio el próximo, para que todos ahora saquéis la agenda, ¿verdad? Y anotéis que el día 21 de junio, lunes, porque siempre es un lunes, a las 6:30, el profesor y embajador Olivo Rodríguez nos va a hablar de la normativa administrativa supranacional y su incidencia en los derechos administrativos internos, con lo cual damos un salto del derecho interno y vamos a un tema de derecho internacional público, de derecho administrativo global, que va a tratar un profesor que conocemos muy bien, que ha estado en La Coruña, que ha sido embajador hasta hace poco de su país en el Reino de España y que conoce a la perfección. Por lo tanto, muchas gracias a todos. Hasta el próximo 21 de junio. María Dolores, encantados de tu presencia y que les vaya a todos muy bien. Adiós. Pues muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Un abrazo para todos. Adiós. Chao, chao. 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 Adiós. Gracias. Adiós, Ismael, José Ignacio, todos. Chao, chao.